Bien, entonces damos comienzo a este seminario, que, como les dije, va a estar dividido en dos partes: regulación del volumen minuto y finalmente lo que es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que vendría a ser, ya anticipándonos la definición, las alteraciones de esta regulación o este volumen minuto ideal cuando el corazón eh, empieza a fallar, entra en lo que se llama insuficiencia cardíaca, la incapacidad de responder a las necesidades metabólicas del organismo. Un pequeño repasito de lo que ya han visto, van a terminar de ver con la profe Casarini, una definición de lo que es ciclo cardíaco, lo van a ver más ampliado, que uno lo puede definir como esa secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. Eso es el ciclo cardíaco. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fenómenos eléctricos? A lo que vimos en el seminario anterior, todo lo que es las ondas de despolarización, ¿sí? Y todo el componente de electrofisiología, que es lo que se genera a partir de la despolarización del nodo sinoauricular, el paso por el nódulo AB, bueno, la fibra de Purkinje. Esos son todos fenómenos eléctricos que van a tener una correspondencia en el electrocardiograma. Fenómenos mecánicos que tienen que ver con la contracción o sístole del músculo cardíaco, o con la relajación o diástole del músculo cardíaco, tanto sístole o diástole auricular como ventricular. De fenómenos hemodinámicos, ¿sí? También cuando vimos hemodinamia de fluidos, vimos esos fenómenos hemodinámicos que nos explicaban cómo se genera el movimiento de fluidos a partir de gradientes de presiones. Y fenómenos sonoros que tienen que ver con los ruidos cardíacos que se generan y que son auscultables a partir de estos fenómenos mecánicos que se generan con apertura y cierre de válvulas y paso de fluidos de un de ventrículo a aurícula o de aurícula a ventrículo, y que ese paso de sangre generan fenómenos sonoros que son los ruidos cardíacos: primero, segundo, tercer ruido fisiológico, cuarto ruido patológico y demás, que ya habrán visto o van a ver. Esto también es un resumen o algo, una generalidad de lo que cuando hablamos ciclo cardíaco hablamos generalmente también de lo que es relación presión-volumen. Esta curva la habrán visto y la van a seguir viendo con frecuencia. Y como para comenzar, digamos, este gráfico es uno de los gráficos fundamentales como para entender un poco el ciclo cardíaco. Eh, el puntito A representa lo que es la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Ustedes saben que las válvulas aurículo-ventriculares, tanto de aurícula derecha a aurícula izquierda, cuando se abren, ¿qué es lo que produce? El pasaje de sangre de aurícula a ventrícula. O sea, es la fase de llenado o lo que es la fase de diástole, ¿sí? A nivel del punto B, ya llegamos a lo que es un volumen diastólico final, que está entre 120 y 140 mililitros, y a partir en el punto B, o entre el punto B y el punto C, se genera el cierre de las válvulas aurículos ventriculares, que ahí está representado por el primer ruido cardíaco, y comienza con la fase isovolumétrica sistólica o fase isovolumétrica de contracción, donde hay cambios de presión, ¿sí? Pero no hay cambios de volumen. El cambio de volumen se genera cuando se abre finalmente las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, y ahí viene el periodo eyectivo, ¿sí? O el volumen sistólico, que está representado aproximadamente y en promedio por 70 mililitros. Cuando termina la sístole, se produce el fenómeno de cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Y eso se ve representado ocultatoriamente por el segundo ruido cardíaco. Viene la fase isovolumétrica diastólica o de relajación, donde hay
también como la sistólica, donde hay aumento de la presión sin cambios de volumen, acá hay una disminución de la presión sin cambio de volumen, hasta que se produce la apertura de las válvulas ventriculares y el comienzo del ciclo. ¿Sí? Y tenemos un volumen residual, que es ese volumen que queda en el ventrículo, que no es eyectado en cada sístole y que representa aproximadamente 50 mililitros. ¿Sí? Entonces, eh, recordarán que del volumen diastólico final de 120, el volumen sistólico es 70, lo que queda es volumen residual. Bueno, y con respecto al volumen, que es lo que vamos a empezar a ver, volumen cardíaco, volumen, perdón, minuto o gasto cardíaco, algunas definiciones, la de abajo, la que vimos al final del seminario de la semana pasada, como para introducirlos en este tema que ya íbamos a ver en esta oportunidad. Recordarán que conceptos fundamentales de estas fórmulas. Primero, gasto cardíaco es inversamente proporcional a la resistencia periférica, ¿sí? Como concepto general. Un aumento de la resistencia periférica me va a impactar en el gasto cardíaco disminuyéndolo, porque es inversamente proporcional, y a su vez una disminución de la resistencia periférica me va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Esto es un concepto para ahí, una relación que hay que tenerla en cuenta, principalmente no, o también cuando tengamos en cuenta actuar terapéuticamente y farmacológicamente ante una situación de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Después, el gasto cardíaco, los determinantes del gasto cardíaco, que dependen del volumen sistólico o el volumen eyectivo, según la fórmula de aquí abajo, por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso es los determinantes del volumen minuto. Y a su vez, el volumen minuto gasto cardíaco por resistencia periférica va a ser lo que me va a determinar la presión arterial de un paciente. Y como decíamos la otra vez, si yo tomo en cuenta esta definición, la relación que tiene la presión arterial directamente con el gasto cardíaco y la resistencia periférica, puedo interpretar que situaciones que me aumenta el gasto cardíaco o que me aumentan la resistencia periférica, recuerdan que el mayor componente o el mayor si bien digo componente que define la resistencia, los 2/3 de la resistencia periférica total están dados por las arteriolas, entonces yo aumento la resistencia periférica por contracción arteriolar, por ejemplo, estos dos, el aumento del gasto cardíaco y de la resistencia periférica se me va a traducir en un aumento de la presión arterial y si esto se sostiene en un cuadro de hipertensión arterial sostenida. Repasando y para tratar de seguir clarificando conceptos, entonces dijimos que el volumen minuto, que lo vimos en esta definición, acá lo ampliamos un poquito, es la sangre que expulsa el corazón en un minuto, cada sístole aproximadamente 70 mililitros. Si tenemos una frecuencia promedio de 70 latidos por minuto, nos da 4.900 mililitros o, redondeando, 5 litros, que es el promedio de gasto cardíaco normal que se toma como estándar en un varón joven y sano. ¿Sí? Bueno, el gasto cardíaco podemos también definirlo como, o es igual al retorno venoso y es la suma de todos los flujos sanguíneos que existen en un momento determinado en los tejidos y en los órganos. ¿Sí? Acá vemos que la proporción del gasto cardíaco que se distribuye en los principales órganos y tejidos. ¿Sí? El gasto cardíaco global se distribuye en su mayor porcentaje a nivel esplácnico, ¿sí? Que es la parte gastrointestinal. El riñón recibe casi un cuarto, perdón, de lo que es todo el volumen o el volumen minuto o el gasto cardíaco. Y después, bueno, el músculo, piel y otros tejidos y demás. Y todo esto obviamente tiene su retorno venoso hacia el corazón derecho, su paso por el pulmón para generar eh, el intercambio de gases, ¿sí? La oxigenación de la sangre y el regreso al corazón izquierdo. El gasto cardíaco, entonces, como flujo sanguíneo tisular total, se determina principalmente a partir de las necesidades metabólicas que van a tener los tejidos y los órganos del cuerpo. Por eso se habla de una teoría periférico-céntrica, ¿sí? Que
donde el corazón se adapta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Cuando hay una imposibilidad de este corazón de adaptarse a las necesidades metabólicas de los diferentes tejidos, el paciente entra en lo que se denomina o se conoce como insuficiencia cardíaca, la incapacidad de adaptarse a las necesidades metabólicas de los diferentes tejidos. Es una definición que vamos adelantando, que podemos tener en cuenta de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver más adelante. Un concepto que aparece, que es importante tenerlo, saber que existe, es más un concepto de fórmula, pero que es el de índice cardíaco, que es un poco afinar un poco más la definición de gasto cardíaco, en donde se toma, aparte del gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, se lo relaciona con la superficie corporal de la persona, porque se ha visto, y es así, el índice cardíaco o el gasto cardíaco inicialmente no es lo mismo en una persona, voy a poner extremos, ¿no? De 25 años, de unos 70 y 65 kilos, que una persona de 60 años, de 1,50 m y 85 kilos. Entonces, ahí la superficie corporal que se mide en metros cuadrados de esas personas van a ser diferentes. Entonces, se ajusta mejor la definición en este concepto que es índice cardíaco y que, bueno, nos va a determinar un valor que en promedio está en 2,4 a 3,5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y esto, bueno, como les decía, surge de tomar como promedio una persona que tiene 70 kilos y una superficie corporal en torno al 1,72. Siempre se toman modelos estándares, ¿no? A partir del cual se sacan valores medios y a partir de ahí se hace una media para abajo y para arriba, ¿sí? Entonces surge que el índice cardíaco medio normal de los adultos está promedio en 3 litros por minuto por metro cuadrado, ¿sí? El gasto cardíaco, como dijimos, aumenta en función de la superficie corporal y también tiene una relación eh, con la edad, ¿sí? El gasto cardíaco, como muestra el gráfico de la derecha, va a tender a disminuir, ¿sí? Con la edad, ¿sí? El gasto cardíaco promedio en una edad promedio, como dijimos, de 3, bueno, cuando uno va disminuyendo o va cumpliendo años, puede llegar a estar en menos de 2,5 inclusive, ¿sí? Entonces, los dos eh, puntos o ítems a tener en cuenta que son la superficie corporal medida en metros cuadrados, que nos va a determinar el índice cardíaco, y después la variación del índice cardíaco, obviamente en función de la superficie corporal y de la edad, donde también hay una caída fisiológica del mismo, ¿sí? Bueno, vamos a repasar, creo, porque ya se ha visto, lo que se denominan los determinantes de la función cardíaca, ¿sí? ¿Cuáles son los tres o los cuatro componentes más importantes que determinan el funcionamiento cardíaco, ¿sí? Y volvemos otra vez a este grafiquito que lo van a ver una y otra vez, que es la relación entre presión y volumen y todos los fenómenos, ¿sí? Hemodinámicos y de movimiento de fluidos y mecánicos también representados en este gráfico. Por eso esto nos ayuda mucho a interpretar y a reforzar conceptos. Entonces, podemos decir que los determinantes de la función cardíaca son la precarga, que ahora lo vamos a ir definiendo, la poscarga, el inotropismo y la frecuencia cardíaca, ¿sí? En este grafiquito, que era una ampliación del que vimos anteriormente, la precarga la podemos ubicar en este sector, ¿sí? Que estoy redondeando, ahora vamos a ver cómo se denomina, la poscarga en el punto B, ¿sí? El inotropismo, la contractilidad, nos va a dar o va a estar graficado por esta línea en verde, que es la línea E, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, bueno, nos va a generalmente a determinar eso, ¿no? La cantidad, el aumento no del volumen sistólico, sino del gasto cardíaco a partir del aumento en la frecuencia de contracción sistólica. Bueno, vamos a empezar a... Da, Sí, ¿este gráfico en qué libro lo podemos encontrar? está en los dos, tengo entendido, tanto en el Guyton como en el Boron.
Sí, están, a veces no, muchas veces está más somero y está por ahí en forma de este gráfico, pero después van a ver que a veces está completo como este y a veces hay más datos todavía, pero en los dos lo van a encontrar este gráfico. Este creo que está particularmente sacado del Guyton, no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que está sacado del Guyton. Bueno, vamos igualmente a empezar a- a ampliar un poco algunos de estos conceptos, ¿sí? Entonces, arranquemos con precarga. Acá tenemos la precarga, la teníamos representada en este gráfico aquí, en este punto final, ¿sí? Entonces, perdón, no vamos. Sí, bueno, también volumen minuto cardíaco, repasamos precarga, poscarga y contractilidad, ¿sí? Y la precarga la podemos definir como ese volumen de sangre en los ventrículos al final de la diástole o también eh, eh, definido como la presión diastólica final o el volumen de fin de diástole. Se toman a veces como sinónimos de precarga, ¿sí? Volumen de fin de diástole, presión diastólica final, o sea, el volumen de sangre que va a haber en los ventrículos al final de la diástole. Y esto genera una fuerza que aumenta la longitud de las fibras antes de la contracción, ¿sí? ¿Y en qué situaciones se va a aumentar la precarga? En situaciones de hipervolemia, ¿sí? Sobrecarga líquida o hídrica o sanguínea, ¿sí? A nivel de los ventrículos, o en situaciones de regurgitación valvular, cuando hay regurgitación por insuficiencia de la válvula aórtica o por insuficiencia de la válvula pulmonar, que en vez de cerrarse en forma 100% genera un cierre incompleto y hay regurgitación hacia el ventrículo izquierdo o hacia el ventrículo derecho, dependiendo de la válvula sigmoidea que estemos hablando, ¿sí? Entonces, hay diferentes definiciones. Por ahí la definición más eh, fisiológica de precarga es la que también nos la define como la tensión o el estrés que se ejerce exactamente después de la contracción auricular y en el momento previo al comienzo de la actividad contráctil ventricular, ¿sí? O sea, la tensión que soportan las paredes ventriculares al final de la diástole. Por eso muchas veces se utiliza el sinónimo de precarga, lo que les decía recién, el volumen de fin de diástole, que está representado acá. Relación presión-volumen al final de la diástole. Esa es la precarga. Y cuando hablamos de precarga, nos remite automáticamente a analizar lo que es la ley de Frank Starling, que básicamente nos dice que este mecanismo de Frank Starling significa que cuando más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta, ¿sí? O dicho de otra manera, dentro de los límites fisiológicos, el corazón va a bombear toda la sangre que le llega procedente de las venas. Esta distensión a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza porque, bueno, los filamentos de actina y de miosina del músculo, de la fibra muscular cardíaca son desplazados hacia un grado más óptimo de superposición para generar una fuerza de contracción mejor y a través de lo que se denomina mecanismo heterométrico, ¿no? Pero básicamente es esto, yo tengo un aumento del retorno venoso por situaciones que vamos para ahí ver en otra manera, en situaciones de aumento de insuficiencia, en insuficiencia cardíaca, se ponen, por ejemplo, en marcha mecanismos de compensación que me aumentan la reabsorción de sodio y agua a nivel renal como un mecanismo de compensación. Entonces, yo tengo un aumento del retorno venoso porque tengo obviamente reabsorción de líquidos eh, agua, ¿sí? Y electrolitos, ese aumento del retorno venoso me va a aumentar el volumen de fin de diástole y me va a aumentar el volumen sistólico. Obviamente, hasta un punto X. A partir de eso, el corazón va a tener un periodo de adaptación, pero si yo sobrecargo en forma indefinida, el volumen sistólico no solo que se va a aplanar, no va a aumentar proporcionalmente, sino que va a tender a bajar y es ahí donde vamos a entrar en lo que se denomina insuficiencia cardíaca, ¿sí? El corazón, el ventrículo izquierdo o el derecho, pero generalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, por ahí nos concentramos inicialmente en el ventrículo izquierdo, no tiene la capacidad de expulsar tanto volumen
de sangre que le llega a partir del aumento del retorno venoso, entonces se estabiliza su volumen sistólico y empieza a disminuir, y ahí empieza toda una situación de descompensación con los fenómenos clínicos y hemodinámicos que vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca. Entonces, este es el mecanismo de Frank Starling, que es lo primero que tenemos que pensar cuando analizamos la precarga, ¿sí? Y los que les decía, digamos, en qué se basa o dónde está la fuerza de la explicación de este mecanismo de Frank Starling, es digamos, la distensión del músculo cardíaco y la optimización de las fibras de los filamentos de actina y de miosina en el sarcómero para una mejor superposición. Eh, esto es un repaso, cuando habrán visto en Arti 1 de fibra muscular, cómo está compuesto un sarcómero, ¿sí? Un sarcómero es la unidad funcional, digamos, del músculo cardíaco, el músculo esquelético, está limitado por dos líneas Z, que son estas que están aquí. Esto es un sarcómero, y en la estructura del sarcómero podemos definir, bueno, los filamentos, ¿sí? Que son los filamentos de miosina y de actina, y las zonas, ¿sí? O las bandas. La zona H, donde hay solamente filamentos de miosina, que son los que están en rojito o bordó. La banda I, que es donde solamente hay compuestos, o está compuesto solamente por los filamentos de actina, que son las bandas celestitas, ¿sí? Y lo que se genera en la contracción, ¿sí? Desaparece la zona H, obviamente porque se contraen y se unen, se tienden a unir las fibras, tanto de miosina como de actina, y también se comprime esta banda I por la contracción de los filamentos de actina, ¿sí? Este grafiquito nos representa, digamos, nos pone en gráfico lo que es el sarcómero y lo que sucede cuando se relaja y cuando se contrae. Cuando se relaja, digamos, como dijimos, no se distiende y se hace más óptimo la superposición de las fibras de actina y miosina para una mayor contracción. Y, como les decía, cuando hablamos de la curva de Frank-Starling, yo les comentaba recién que a mayor volumen de retorno venoso, mayor retorno venoso, mayor volumen diastólico final, mayor aumento del volumen sistólico, ¿sí? Pero esto tiene un límite, ¿sí? Es lo que lo podemos denominar zona de precarga dependiente. Yo aumento la precarga, aumento el volumen diastólico final, el volumen sistólico va a aumentar hasta que se empieza a aplanar, incluso en el gráfico anterior les recuerdo que empieza a disminuir. Y esto es una zona de precarga independiente. ¿Qué significa? El volumen sistólico en la zona precarga dependiente va a aumentar en función de que aumenta la precarga, pero va a llegar un momento que por más que aumente la precarga, no va a aumentar el volumen sistólico e incluso va a terminar después disminuyendo. Y esto de zona de precarga dependiente se ve graficado en esta figura de la derecha, donde vemos que el aumento del retorno venoso, que termina definiendo un aumento del volumen diastólico final, se va a ver representado por un aumento del volumen sistólico. Ve que acá el volumen sistólico aumenta, digamos, aumenta el volumen que llega, también aumenta el volumen que se eyecta. Pero si esto se prolonga, si el retorno venoso de esto se va haciendo, digamos, va aumentando cada vez más, si yo lo pusiera en este nivel, un puntito, probablemente ya entre en una zona de precarga independiente y el volumen sistólico ya me va a disminuir, ya no voy a poder expulsar todo lo que me llega, ¿sí? Y ahí va a disminuir el volumen sistólico efectivo. Profe, te hago una pregunta. ¿Sí? Cuando el volumen sistólico se vuelve dependiente, ¿es en algún valor específico numérico o es... No, no hay valor numérico específico de precarga dependiente. Es una cuestión más fisiológica que no está determinada por números. Te podría decir que depende de cada persona en particular. Hay obviamente estimado hasta dónde puede distenderse una fibra, un sarcómero, para responder al aumento del volumen. Está estimado, pero por ahí no está definido en un número. Yo puedo, no sé,
por decir de alguna manera. Puedo tolerar hasta 160 de volumen diastólico final y a partir de ahí ya disminuye el volumen sistólico. No, no está definido numéricamente, ¿sí? Sí como concepto. Yo puedo tener un aumento hasta determinado volumen en donde, dependiendo de las circunstancias del paciente, de situaciones específicas, puntuales del mismo, como fueron sus mecanismos de compensación, algunos van a entrar en insuficiencia antes u otros quizás con volúmenes menos, ¿no? Pero no hay un concepto numérico puntual. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces vimos precarga, la relación con el mecanismo de la curva de Frank-Starling y la relación con el aumento del volumen sistólico hasta una determinada, hasta un determinado momento, hasta una zona, hasta un determinado volumen. El otro determinante de la función cardíaca era la poscarga, ¿sí? Definida como la tensión, que es la fuerza por superficie, que debe alcanzar el músculo cardíaco para poder acortarse. Es la resistencia vascular, por eso en este grafiquito está puesto como una cinta que se ajusta, ¿sí? A nivel de la aorta, una resistencia vascular que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos. Y si incrementa en situaciones de vasoconstricción, obviamente no vamos a tener situaciones que vasoconstricción acá a nivel de la aorta, no es una forma de graficar. Realmente la vasoconstricción es periférica, ¿sí? O en casos de hipertensión arterial crónica y sostenida. Eso es lo que me define la poscarga. O más que sí, la definición de lo que, conceptualmente de lo que hablamos cuando hablamos de poscarga. La resistencia vascular que se opone a la contracción ventricular, ¿sí? O sea, en el fondo se está oponiendo al vaciamiento del corazón. Entonces, esta poscarga también tiene sus determinantes. ¿Y cuáles son los determinantes que, que determinan, valga la redundancia, la poscarga, ¿sí? Esa fuerza con la que se contrae el ventrículo? Uno, empecemos por no sé si la más fácil, pero bueno, la resistencia periférica, ¿sí? Esto ya lo estuvimos, lo vimos y lo vamos a ir repitiendo. La resistencia periférica generalmente dada por las arteriolas, que son digamos, las que representan los 2/3 de la resistencia periférica total del organismo, es lo que me va a determinar la presión o uno de los determinantes principales de la poscarga. Yo tengo un aumento de la resistencia periférica, como por ejemplo se da en situaciones de hipertensión arterial, voy a tener una mayor poscarga y una mayor necesidad de fuerza contráctil para vencer esta resistencia por parte del ventrículo. Luego está un concepto que aparece acá que es impedancia aórtica, ¿sí? O también de distensibilidad aórtica, que es la resistencia a un flujo pulsátil. Impedancia aórtica es la resistencia a un flujo pulsátil que está determinada por la aorta, ¿sí? Y también se puede definir así: impedancia aórtica, resistencia a un flujo pulsátil, o distensibilidad aórtica, resistencia al vaciamiento, ¿sí? Al vaciamiento de un flujo pulsátil, precisamente. Y finalmente, el tercer componente es la geometría ventricular, ¿sí? En casos de hipertrofia del ventrículo, es el aumento de la masa muscular, va a aumentar la tensión parietal. Por ahí lo van a ver en el libro, cuando hablamos de geometría ventricular y tensión de la pared ventricular, nos remite a lo que es la ley de Laplace, y que es esta formulita que relaciona o define al estrés de la pared ventricular, en este caso, como la relación entre presión por radio por 2 por el grosor de la pared. Bueno, esto es una ley, ¿sí? Física, pero básicamente nos está diciendo todo. Digamos, toma en cuenta el espesor del ventrículo izquierdo y el tamaño ventricular. Eso nos da una geometría determinada y eso me determina, junto con la impedancia aórtica y la resistencia periférica, la poscarga, o sea, la fuerza que tengo que hacer como ventrículo para vencer todos estos determinantes, estos tres determinantes básicamente. Y si hablamos de poscarga y lo relacionamos como cuando veíamos recién la precarga, que al aumento del volumen de fin de día, este aumento de precarga, hasta que
termine la zona precarga dependiente, después venía la precarga independiente, ¿no? Aumentaba el volumen sistólico, con la poscarga ocurre lo contrario. Yo tengo un aumento de la poscarga y lo que es el volumen sistólico me va a disminuir. Entonces, ante aumento de las poscargas progresivos, la poscarga, se acuerda, estaba definido en este sector. Precarga, volumen de fin de diástole, poscarga, que era la apertura, coincidía con la apertura de las válvulas sigmoideas aórtica o pulmonar. En este caso vamos a ver la válvula aórtica, ¿no? Entonces, acá se define el punto como poscarga. Entonces, si yo aumento la poscarga porque aumento la resistencia periférica, por ejemplo, y esta poscarga cada vez está siendo más intensa, o sea, la presión con la cual tiene que eyectar el ventrículo se hace cada vez más alta, no voy a poder compensar y el volumen sistólico por cada aumento de la poscarga me va a ir a disminuir en forma proporcional, ¿sí? Yo tengo un volumen sistólico normal, que es este cuadradito, y yo aumento la poscarga, el volumen sistólico me cae, aumento más la procarga, el volumen poscarga, perdón, el volumen sistólico me cae. Entonces, resumiendo, ante aumentos de la poscarga, el volumen sistólico me va a disminuir, ¿sí? Estos siglas, ¿sí? Eh, indica, bueno, tomando estos dos puntos, ¿no? Básicamente es la relación presión-volumen que hay telediastólica, esto significa esto, presión-volumen telediastólica al final de la diástole, y SPPR es la relación presión-volumen telesistólica al final de la sístole, para que sepan digamos, qué significan estas siglas. Relación presión-volumen telediastólica, la azul, relación presión-volumen telesistólica, final de sístole, la que está en verde. Entonces vimos precarga, poscarga, ¿no? Como determinantes de, bueno, yo por ahí, perdón que incita, pero siempre es importante volver para ver dónde estamos parados. Estamos hablando de los determinantes de la función cardíaca. Vimos la precarga, vimos la poscarga, ¿sí? Y ahora vamos a ver la contractilidad. Finalmente, en la frecuencia cardíaca, ¿no? Otra vez, determinante del volumen sistólico, la contractilidad, ¿sí? Definida como la capacidad intrínseca que tiene el miocardio para bombear sangre en condiciones de precarga y poscarga constante, perdón. Capacidad intrínseca del miocardio para bombear sangre. Eso es un concepto importante que tienen que tener en cuenta. No tiene que ver que la contractilidad, los cambios de la contractilidad con aumento de la precarga o aumento de la poscarga, no, es la capacidad intrínseca del bombeo que tiene el miocito, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en qué situaciones va a aumentar la contractilidad miocárdica? Por dos factores principalmente. Por incremento de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, ¿sí? Las proteínas contráctiles que están en el sarcómero, o por aumento del calcio intracelular, ¿sí? En el gráfico volumen, ¿sí? La contractilidad aumentada se va a ver como un aumento de la pendiente, por lo que aumenta el volumen sistólico. Es de una contractilidad normal. Cuando yo aumento la contractilidad, me va a aumentar la pendiente, por lo tanto me va a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Una relación entonces que aparece en primera instancia acá, de análisis a partir de este gráfico. Yo tengo un aumento de la contractilidad, la pendiente se me va a ir hacia la izquierda, me va a aumentar, y por ende me va a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Y, como dijimos, ¿cuáles son los determinantes, por decirlo de alguna manera, que aumentan la contractilidad miocárdica? El incremento de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio o directamente por aumento del calcio intracelular. Y este es un esquema que por ahí no tiene mucho sentido eh, detenernos demasiado en este mecanismo fisiológico, lo puse para que lo tengan, que explican, bueno, estas dos situaciones, ¿no? ¿Por qué? El aumento de sensibilidad de las proteínas al calcio y el aumento del calcio intracelular, ¿por qué mecanismos se producen, ¿no? Que, bueno, si quieren, lo repasamos rapidito, que
Bueno, esta, como ven, es una representación esquemática, ¿no? Que tiene el papel de los iones calcio en el acoplamiento entre la excitación y la contracción cardíaca, el influjo de calcio que se produce acá en esta, ¿no?, figura 1, por decirlo de alguna manera, este calcio extracelular a través de los canales de calcio tipo L, ¿sí?, que son en los túbulos T, ¿no? Durante la excitación desencadena la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Se libera este calcio, el ingreso de calcio estimula la liberación de más calcio del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Este calcio se une a la troponina C, el calcio que se libera, como punto 2, se une a la troponina C, ¿sí? El complejo calcio-troponina interactúa con la tropomiosina, que está aquí, con la tropomiosina, para desbloquear los sitios activos en los filamentos de actina y miosina, lo cual permite el enlace en puentes cruzados y la contracción de las miofibrillas que se producen en la sístole. Y en la relajación, que es la diástole, ocurre un resultado inverso, ocurre una recaptación del calcio, de este calcio que se liberó del retículo sarcoplasmático para generar este proceso, es recapturado, por decirlo de alguna manera, o recaptado por el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y la salida de calcio que se produce del calcio intracelular, ¿no? Por el transportador o intercambiador de sodio-calcio. El intercambiador de sodio-calcio genera una salida del calcio intracelular. O sea, la disponibilidad de calcio disminuye porque entra al retículo sarcoplasmático otra vez o porque sale del interior de la célula, ¿sí? Eh, y también, bueno, el calcio también sale por la bomba calcio ATPasa, ¿no? Una bomba calcio ATPasa que está acá, ¿sí? Es otro mecanismo por el cual sale calcio en el momento de la diástole. Eh, bueno, estos mecanismos que aumentan el calcio sistólico incrementan, obviamente, el grado de la fuerza desarrollada o el inotropismo, ¿sí? Y, por ejemplo, esto explica el efecto fisiológico de la unión de las catecolaminas a los receptores beta 1 adrenérgicos, que lo que generan, como vamos a ver más adelante, el aumento de la entrada de calcio mediante la fosforilación de canales de calcio, ¿sí? Todos estos mecanismos eh, eh, se ponen en marcha, por ejemplo, ante una estimulación simpática beta, ¿sí? El aumento del calcio intracelular. Es una manera de graficar así someramente el mecanismo intrínseco por el cual se genera el aumento de la contractilidad miocárdica por el aumento del calcio intracelular y el aumento de la sensibilidad de las proteínas a este calcio intracelular. Y el aumento de la contractilidad con aumento de la pendiente, si lo graficamos en el gráfico presión-volumen, y el aumento del volumen sistólico. Bueno, acá lo que les decía recién, ¿no? Más o menos un poco ampliado este grafiquito de la derecha. En este tenemos una contractilidad o un inotropismo control básico, normal, por decirlo de alguna manera, y situaciones que aumentan el inotropismo, que me aumentan la contractilidad, por decirlo de alguna manera, que me desplazan la curva o la pendiente, con aumento del volumen sistólico, ¿sí? Por ejemplo, esto, lo que decía yo, las drogas adrenérgicas, noradrenalina, dopamina, son inotrópicas positivas. ¿Por qué? Porque estimulan todo este mecanismo, ¿sí?, de aumento de la disponibilidad del calcio intracelular para aumentar la contractilidad, ¿sí? Entonces, por ende, me va a aumentar el inotropismo. Y drogas que bajan el inotropismo, que disminuyen obviamente el volumen sistólico concomitantemente, como son los beta bloqueantes, los que bloquean la acción de la adrenalina, por ejemplo, y los bloqueantes de canales de calcio, son inotrópicos negativos. Y los bloqueantes de canales de calcio obviamente tienen su explicación. Si yo bloqueo estos canales, ¿sí? Este canal de calcio, obviamente voy a tener menor disponibilidad de calcio, principalmente este canal de calcio L, ¿no? El que ingresa calcio, no el que lo saca. Voy a tener menor disponibilidad de calcio intracelular, menor contractilidad miocárdica. Bueno, y después vamos al final, para ir terminando esta primera parte, vamos a hablar de los factores extrínsecos que regulan el gasto cardíaco, ¿sí?, que tienen participación en la regulación del gasto cardíaco. Hasta ahora vimos los factores intrínsecos.
precarga, poscarga, contractilidad. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que son los factores extrínsecos, ¿sí? O los factores neurohumorales, ¿sí? Los nerviosos a partir del sistema simpático y parasimpático, y los humorales a partir del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el de la hormona antidiurética y de los factores natriuréticos, ¿sí? Entonces, estos factores extrínsecos vamos a hablar o hacer un repaso primero de los factores humorales y dentro de los factores humorales el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema complejo que no van a, quédense tranquilo, no va a ser la primera vez que lo van a ver, lo van a seguir viendo y más ampliamente cuando veamos núcleo renal. Pero básicamente este gráfico, que parece complejo por la cantidad de flechas y de referencias que tiene, pero someramente lo podemos analizar de esta manera, ¿sí? Situaciones se pone en marcha o se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuál es la función de la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ante una situación de deshidratación o hemorragia, ¿sí? Obviamente lo que voy a tener es una disminución del nivel de sangre, una disminución de la presión arterial. Pero acá lo veo como presión arterial, pero si yo tengo una deshidratación o una hemorragia, bueno, voy a tener una disminución del nivel sanguíneo y ¿qué es lo que voy a tener? Una disminución del retorno venoso. Y si yo tengo una disminución del retorno venoso, voy a tener una disminución de la precarga, ¿sí? Entonces voy a tener una disminución de la precarga, va a disminuir el volumen sistólico, por ende me va a disminuir la presión arterial. Cuando yo tengo esta situación de descompensación hemodinámica, ahí se ponen en marcha mecanismos, en este caso vamos a ver humorales, dentro de los humorales el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se activa este mecanismo? La disminución de la presión arterial es sensada por las células yuxtaglomerulares del riñón que sensan esta caída de la presión arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a producir el riñón? Un aumento de una hormona que se llama renina. Acá empieza renina. Esta renina, ¿qué es lo que cataliza? Cataliza la transformación de otra proteína que se fabrica en el hígado, que es el angiotensinógeno, en angiotensina 1, ¿sí? Y esta angiotensina 1 a su vez se transforma en angiotensina 2 a partir de una enzima convertidora que está en el pulmón, ¿sí? Que se denomina así, enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la principal proteína u hormona que genera el efecto de compensación que estamos buscando acá. Primero, porque bueno, uno de los efectos que produce es un potente vasoconstrictor. Si yo genero vasoconstricción de las arteriolas, me va a aumentar la presión arterial, que yo tengo que compensarla porque me disminuyó por la hemorragia que estoy teniendo. Entonces, compenso rápidamente con aumento de la presión arterial por vasoconstricción de las arteriolas. Y después también tiene un mecanismo por ahí, otra vía de compensación, quizás un poco más lenta que esta vasoconstricción que se produce casi instantáneamente por mecanismo reflejo, que es estimular a la corteza suprarrenal para que produzca esta hormona que se llama aldosterona, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto de la aldosterona? A nivel del riñón aumenta la reabsorción de sodio y agua y aumentando proporcionalmente la secreción de potasio. Este aumento o la reabsorción de sodio y agua me va a aumentar el volumen sanguíneo y por ende va a ser un mecanismo de compensación o de compensación inicial junto con la vasoconstricción de normalizar esta presión arterial que disminuyó ante esta situación patológica, ¿sí? Entonces, son todos mecanismos de compensación. Después, lo vamos a ir viendo más adelante, todos estos mecanismos de compensación están perfectos, son compensaciones iniciales, pero en la etiología o en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, estos mecanismos de compensación terminan siendo deleterios si se perpetúan en el tiempo, ¿sí? Sirven muy bien para compensar en forma aguda, ¿sí? Un evento, pero si yo no resuelvo el evento, no resuelvo la hemorragia, no resuelvo la deshidratación, este mecanismo de compensación va a tener una limitación, ¿sí? Temporal, básicamente. Y entonces, y no solo eso, sino que va a perder efectividad y si no, en otras situaciones se va a perpetuar
la alteración en este caso, como puede ser la disminución de la presión arterial. Pero bueno, eso es para un poquito más adelante. Esto es básicamente así, groseramente, bueno, groseramente, pero básicamente todo completo, el mecanismo de activación y cómo actúa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo habrán escuchado seguramente ya. El otro que dijimos, mecanismo humoral, es de la hormona antidiurética, como lo dice la palabra, antidiurética, o sea, disminuye, ¿qué es lo que va a producir? Un aumento de la reabsorción de agua a nivel del riñón, ¿sí? Acá. Y a nivel de los vasos sanguíneos también va a tener un efecto vasoconstrictor aumentando la resistencia periférica. También, ¿en qué situaciones eh, se pone en marcha el mecanismo de la hormona antidiurética o aumentan los niveles de la hormona antidiurética? Acá tenemos 4 factores, 3 estimulantes y 3 inhibitorios para que el hipotálamo, a partir de su estímulo en neurohipófisis, dé la señal de fabricar hormona antidiurética. Los principales determinantes digamos, la secreción o la producción de hormona antidiurética lo ven en el grafiquito de la izquierda. Acá están puestos dos. Primero, como dijimos, la disminución de la volemia y de la presión arterial es un estímulo positivo para la hormona antidiurética, ¿sí? Volumen sanguíneo, si yo empiezo a tener una hipovolemia, me va a empezar a aumentar el volumen plasmático de la hormona antidiurética. O sea, disminuye volemia y presión arterial, esta curva. Pero el principal estímulo o el estímulo más sensible para que rápidamente se produzca la liberación de la hormona antidiurética, si uno se desprende del análisis de este cuadro, es el aumento en la osmolaridad plasmática, es este que está acá, ¿sí? Este es el determinante mayor, por decirlo de alguna manera, o el principal estímulo para que la hormona antidiurética se libere en forma, el porcentaje de cambio aumente rápidamente y los niveles de hormona eh, aumenten también rápidamente. Básicamente, si yo tengo un aumento de la osmolaridad, significa que o he perdido, por ejemplo, agua en cuadros de deshidratación, por ejemplo, ¿no? La osmolaridad plasmática aumenta. Yo para vencer la osmolaridad plasmática o para compensarla, tengo que reabsorber agua, y eso es una manera de compensación. Después tenemos factores natriuréticos, otros factores, el tercer factor humoral, uno de eh, los más comunes, y esto tiene efecto todo contrario a lo que estuvimos viendo hasta recién. Tanto sistema renina-angiotensina aldosterona o de la hormona antidiurética se activan cuando hay para retener agua, retener sodio, vasoconstreñir, cuando hay un aumento de la presión arterial, perdón, una caída de la presión arterial, una caída del volumen minuto o una caída del retorno venoso. Estos factores natriuréticos se activan cuando tengo al revés, un aumento de la presión arterial y el aumento de volumen, ¿sí? O sea, resumiendo, o para definirlo como tengo una homeostasis perturbada, en este caso por aumento de la presión arterial y aumento del volumen. Ahí se ponen en marcha los mecanismos de liberación de los factores natriuréticos. El principal es el péptido natriurético atrial, que, sí, que es liberado en la aurícula derecha y que tiene estas funciones, ¿sí? Diferenciales a las que vimos hasta ahora. Primero, aumenta la pérdida de sodio urinario, aumentan la pérdida de agua, disminuyen el mecanismo de la sed, bloqueo la liberación de aldosterona, ¿sí? Perdón, antidiurética de aldosterona, produce vasodilatación periférica, todo lo que, contrario a lo que vimos hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo de todos estos mecanismos? Disminuir el volumen circulante y disminuir la presión arterial, ¿sí? ¿Para qué? Para contrarrestar los aumentos de presión arterial y los aumentos del volumen. Y ahí empieza o tiende a restablecerse la homeostasis. Y después, ya finalmente, para ir terminando, tenemos los factores, el otro determinante eran los factores nerviosos, y vimos ahora los humorales, los 3 factores humorales, y ahora los factores nerviosos o neurológicos que básicamente están representados por el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema, normalmente el tono o el ritmo sinusal, ¿recuerdan cuando vimos la clase pasada? La frecuencia de descarga del nódulo sinusal dijimos que era entre 60 y 100 latidos por minuto, entre 70 y 100, dependiendo de alguna bibliografía, pero básicamente esto. Y se dice que existe un tono vagal, ¿sí? Un tono parasimpático predominante, normalmente, que hace que esta frecuencia esté en este valor, ¿no?
Pero cuando hay una estimulación parasimpática mayor, que se libera más acetilcolina, me va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, voy a entrar en bradicardia, y cuando hay una estimulación simpática, con liberación de noradrenalina y adrenalina, me va a aumentar la frecuencia cardíaca a más de 100, ¿sí? Todos estos mecanismos también que tienden, o factores externos que tienden a compensar, si yo tengo una disminución del gasto cardíaco, un mecanismo de compensación es aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? Si yo necesito bajar porque tengo un aumento del gasto cardíaco que me está haciendo deleterio, ¿sí? Necesito bajar esa frecuencia cardíaca, lo voy a hacer a partir de la estimulación parasimpática. Y bueno, y después en esta última diapositiva de esta primera parte del seminario, que estamos hablando de la regulación del volumen minuto, son los centros vulvares, ¿sí? De inervación autonómica cardíaca, solamente para nombrarlos, ¿sí? Esto que vimos de la estimulación simpática y parasimpática está regulado por centros vulvares, ¿sí? Que son centros, bueno, centros cardio que están en el bulbo raquídeo, centros cardioaceleradores, sí, que activan los nervios parasimpáticos a partir de los nervios vagos, y la liberación de acetilcolina con el efecto de bradicardia que vimos recién, y, perdón, los centros cardioinhibidores, ¿sí? Dije cardioaceleradores y grafiqué no. Los centros cardioinhibidores que controlan los parasimpáticos están acá, ¿sí? A partir del nervio vago, y los centros cardioaceleradores que activan los nervios simpáticos, ¿sí? A partir del sistema paraganglionar simpático y que actúan, como vimos el viernes pasado. Recuerdan que el parasimpático tiene su mayor preponderancia de acción en las aurículas, aunque también en los ventrículos, y el sistema simpático en las aurículas, pero principalmente en los ventrículos, ¿sí? Con aumento de la contractilidad cardíaca. Bueno, ahora terminamos esta primera parte de,